Bueno, buenas tardes de vuelta a todos. Como les decía, espero que anden todos bien. Bueno, en el día de hoy está el cronograma, el inicio de un nuevo elemento que forma parte de las estructuras de hormigón armado, que son las vigas de hormigón. ¿Mm? Eh, eh, las vigas, o sea, en el orden de las cargas, el primer elemento es el que ya vimos en las clases pasadas de losas de hormigón armado en este caso. Y estas losas apoyan en elementos lineales, donde una de las dimensiones, el largo, es mucho mayor que las otras dos, el ancho y la altura, y que recibe, entre otras cosas, las reacciones de la losa, ¿m? Para después descargar sus cargas. ¿A dónde? ¿Dónde descarga la carga las vigas? Las Columna. Columna. En las columnas. Bueno, o sea, el orden del cronograma es el orden de las cargas. Como les decía, vimos losas, estamos viendo vigas, arrancamos hoy o sea, el cronograma estaba pensado para hoy y el lunes que viene, después columnas y después estaciones. ¿Han leído o han visto los videos, leído los apuntes? ¿Alguna duda en particular? ¿Algún tema que quieran refrescar o profundizar, si se quiere, de la teoría, de la práctica? Acá estamos con Walter para recibir consultas del tema y que derivar algún debate, y si no hay consultas, podremos hacer nosotros algunas preguntas para romper, como quieran. Una consulta. El parcial abarca hasta columnas, ¿no? El parcial abarca hasta columnas. No sé si le comenté una anécdota solamente. En los orígenes en los primeros años del nivel, había un tema en la segunda clase que era torsión, o segunda o tercera clase, que era estructuras sometidas a torsión, o elementos sometidos a torsión. Y después, cuando la facultad nos pidió que el parcial, de esto hace 2 o 3 años, ¿no? El parcial Sí, sí. se tomara en mediados de junio, preferimos dejar el tema de torsión, que está medio aislado de todo, digamos, y retroceder columnas para que entren todos esos temas hasta el parcial. Perfecto. Acá, a ver si hay un Discúlpame, micrófono. no, la verdad que no estoy escuchando muy bien. No sé si es mi internet o es por los pip, 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 pip. Es como que no estoy escuchando muy claro. Eh, voy a silenciar a todos. Por favor, manténganse en silencio, salvo por su... Los pip eh, pip son de toda la gente que va entrando. Claro, es una notificación que haces. ah, ah, Claro, pero bueno, eso no a me ver si... permite escuchar absolutamente nada. Es como que hago un esfuerzo y no escucho nada. ¿Qué no se puede Sí, hacer? yo estoy tratando de desactivarlo, pero no sé cómo desactivarlo, siendo honesta. El sonidito. A ver si No sé si puedo... podemos hacer algo. Al pie de la página tenés, al pie de la pantalla tenés para activar y desactivar sonidos, videos, bastante parecido al Zoom en eso. En la parte de Donde arriba, en dice cancelar editar, hay silencio, uno que hay dice una pestañita para preferencias. desplegar. De A ahí van a ver, configuración. de a uno, por favor. A ver, alguno que la tenga clara. En la ¿Cómo página donde dice hacer? cancelar silencio, hay una flechita que dice opciones de audio. Ahí la despliegan y van a la configuración. Dentro de la configuración A pueden ver, manejar todo lo que sería el tema del pará, volumen de salida de y a poquito que entrada. tengo 60. Tranquilo que tengo 60 años, pará. No tengo el En cancelar la, silencio. en el pie Sí, de la página hay una parte que dice cancelar silencio. sí, no, sí, pero no me En deja opciones de hacer. audio, dan clic y van a la configuración. Sí, pero cancelar silencio no me abre nada, así que ahí no estoy haciendo las No, a cosas la bien. derecha de cancelar silencio hay una A ver, flechita que dice opciones de audio. un poquito, a ver, audio y video. Cambiar audio, configuración de modo de música, Ahí en cancelar. configuración directamente.
en la opción de configuración que tiene el engranaje. Ahí despliega lo que serían las pestañas de configuración tanto de altavoz y micrófono como de las cámaras. Sí, déjame ver dónde Como para encuentro. poder ir configurando el volumen. Hay otra opción, si Estamos no, hablando de... también que puede funcionar en participantes. Hay una Sí, opción que dice tono de entrada y salida, que yo no lo participantes. puedo tocar, pero quizás está Tono tono de de entrada y entrada y salida, salida. sí. Acá, a ver ahora. Capaz es eso. Yo no lo escucho Pareciera que más, sí, por lo ¿eh? menos. Sí, ahí estamos. Gracias. Y pareciera que se hubiera arreglado. Sí, sí, bárbaro. Bueno, disculpas, vamos aprendiendo de a poquito. No sé, ¿alguna pregunta? Bueno, acá Pablo Francisco Bazán Sim están hablando. O sea, no sé si soy yo. ¿Escuchan todos? Sí, ¿Me puede escuchan a ser mí? Sí, profesor, escucho. Sí, sí. de él. No, bueno, por eso, A si ti es un problema de él no puedo hacer nada, pero con que me sí diga no se uno escucha solo que me bien. escuche. Bueno, bárbaro, perfecto. Bueno, no sé, ¿alguna cuestión, alguna pregunta? El TP de columnas entonces no entraría en el parcial. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? No, ¿No? porque como dijiste, entonces entra el de vigas, columnas, losas y flexión. Correcto, correcto. Y columnas incluidas, sí, sí. Genial. Algún año, no sé si por ahí venía la pregunta, algún año, que no va a ser este el caso, porque aunque parezca mentira o no, la pandemia acelera los tiempos y nos permite llegar más holgado con el cronograma, en el sentido de que, bueno, capaz que Vigas en la presencialidad llevaba 2 clases y media por cuestiones de horarios y qué sé yo, y ahora con con la virtualidad, bueno, ustedes ven los videos, tienen 2 clases para verlos y bueno, un poco las cuestiones se adelantan. Así que seguramente vamos a llegar, entre comillas, tranquilos para el, el tema de columnas. ¿Mm? Nosotros pedimos habitualmente que los alumnos que se presenten a dar el primer parcial tengan aprobado todos los prácticos involucrados. Como justamente el de columnas es el último, y bueno, por cuestiones, diría, obvias, a veces se atrasan un poco, a veces, digamos, permitimos ese desliz de rendir el parcial aunque el práctico de columnas no esté aprobado. Perdón que entré tarde. ¿Cuándo es la fecha del parcial? No, la verdad que no lo 22 de dijimos, junio, me parece. estábamos hablando en realidad, como dije el otro Sí, día, ya lo encontré. Figuran el- Sí, ahí lo vi. 22 de junio, Perdón. exactamente, 22 de junio. Eh, un compañero 22 de junio tuyo figura ahí en el preguntó los cronograma. temas que involucran. Sí, 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 correcto, Sí, correcto. sí, ahí lo encontré. No, le explicaba a la que completó la fecha, en realidad estábamos hablando de los temas que involucraba el parcial, ya que la fecha no la hemos mencionado. ¿Mm? O sea que para el parcial entraría lo que es losas, vigas, flexión y columnas. Perfecto. El trabajo práctico, Sí. la etapa está de vigas. ¿Hasta cuándo la fecha de duración? ¿Hasta qué fecha sería? O sea, esta clase y Fíjense, otra más. yo no tengo. Está todo en el cronograma, por favor, lean el cronograma. En el cronograma, en la columna de la derecha está, hoy por ejemplo, de decir, comienza TP de Vigas y tal, vence el de Loza, no me acuerdo exactamente, pero ahí está más o menos todo el orden. De todas maneras, todas esas cosas convérsenla con los ayudantes que tienen sus tiempos propios, así que charlenlo con ellos. Se han ido a
a los despioles que hemos producido, no nosotros, pero la vorágine de las inscripciones y de la llegada de nuevos ayudantes se han ido acomodando a cada uno de sus ayudantes, etcétera, etcétera. Hoy hay alguno que está perdido todavía. Yo estaba con el tema de que me habían pasado con Luis. Le mandé un mail a Luis y me dijo que me quedara con Benjamín. Yo estaba con Benjamín primero. No, está bien, está bien. Pero bueno, los solucionaste y estás en todo. No, digamos, tampoco me refería a cuestiones tan personales, digamos, para charlar entre todos. Algo genérico nomás. O sea, perdido en el sentido de alguno que ha quedado que sí me importaría que tampoco sé para hablarlo ahora, pero que alguno diga, yo me quedé sin ayudante. Tenía uno y desapareció, o me cambiaron y no está más, etcétera, etcétera. Pero bueno. ¿De qué depende el tamaño de una viga, la altura de una viga? de la luz de apoyo. De la luz de apoyo. De la luz de apoyo, ¿qué más? ¿Y del ancho del muro puede ser? Y de la carga que soporta. Ahí podríamos discutir, por supuesto, tarde o temprano la carga, si es una carga particularmente grande o particularmente chica, puede generar la necesidad de que la viga no sea tan grande como tiene que ser, pero a los efectos del trabajo práctico, por lo pronto, hablemos de la altura, después hablemos del ancho si quieren, pero hay dos hechos distintivos que condicionan la altura de la viga. Uno lo dijeron ahí, que es la luz. Cuanto más larga la viga, más altura requiere. ¿Y puede ser las otras condiciones de apoyo? Exactamente. La otra son las condiciones de apoyo. Así como ya lo charlamos con losas. Les adelanto una cosa. Voy a todos y de silencio cuando salen, porque hay un murmullo de fondo. Ya lo sigue viendo. Bien. Les decía que la altura depende particularmente. Estaba diciendo que en realidad es un poco más sencillo que losas. Es sencillo desde el punto de vista del conocimiento y del estudio, porque las losas, como ustedes ya lo vieron, tienen la problemática de ser un elemento plano, que tiene solicitaciones en los dos sentidos, por lo tanto, armadura en los dos sentidos que hay que calcular, y tablas de Karmanov y tablas de Marcus para que nos den las reacciones. Es todo bastante, no quiero usar la palabra complicado, pero más sofisticado si se quiere. En cambio, la viga es un elemento lineal que tiene solicitaciones en un solo sentido, en el sentido de sus ejes. ¿Cuáles son las solicitaciones que habitualmente soporta una viga? Los esfuerzos. El de corte y el de momento de torsión vendría a ser, ¿no? El de torsión. Flexión. Flexión y corte. En general, flexión y corte. ¿Cuáles son los tres grandes esfuerzos, iba a decir de la vida, pero queda demasiado severo? ¿Cuáles son los tres grandes esfuerzos de los elementos estructurales? Famosos por su tonal. Viene a decir el MNQ. MNQ. MNQ son los esfuerzos. Momento, N es el esfuerzo axil y corte es y Q es el corte. Por supuesto existen aledaños, si se quiere, que alguien lo nombró hoy. El momento torsor no es iba a decir, no es común. En general, de alguna manera u otra, la torsión es para columna, ¿no? ¿Cómo? Es para columna, la torsión no. No, la torsión. Una columna tiene torsión, no. No. Podría tenerlas, pero en general tampoco no, porque una viga, o sea, uno dice así,
como lo dije yo, la viga no tiene torsión. Imagínense, no sé, Walter, si vos que sos más ducho con el anotador, tal vez lo puedas manejar mejor que yo lo que voy a explicar. Imagínense una viga que es apoyo de una Sí, losa. decime. No, le quería hacer que le hagas vos, un dibujito de Esperá, cómo bueno, se déjame puede compartir, a ver. sí, para que eso lo estoy tratando de hacer. Ahí está, ahí se ve. Sí, sí, se ve. Sí, sí. Se ve. Bien, a ver. Sí. Lo que como el efecto de la reacción de la losa girar, y la losa no es. Vamos a ver un poco de lo que viene de fisura, ahí que parece se entiende mejor. Fisura de corte. Esta fisura de torsión, ¿por qué? A ver. Esta viga, ahí la están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, sí. sí, se ve. Bien. Vamos a anotar, a ver. La viga esta, en realidad esta se rompió, ¿no? Rompió por flexión porque hay un momento que así de este lado, y otro de este lado, ¿no? Así. Flexiona y fisura y rompe la viga, en realidad por el peso propio, nada más no tenía otra carga. Y no sé si ven por ahí atrás que acá hay una viga que está apoyándose en esta, ¿no? Más chiquita. Ahora vemos un dibujo más. Entonces, devolvemos de vuelta. Hay un momento así, por flexión, y se da también en losas, con viga y todo. Ahora, al romperse este de la izquierda, esta acá de la izquierda, le pasó esa flexión a esta viga de acá atrás. Esta estaba en la flexión es en la flexión que nosotros conocemos esta viga, pero ¿cómo ese momento a la otra viga, cómo pasó? Lo torsionó. La torsionó, ¿está bien? ¿Se entiende que la torsionó? Porque ese momento se quiso agarrar de algún lado porque se empezó a romper. Entonces el giro de esta viga, de las partes de la izquierda y de la derecha, justo estaba con una viga en la parte izquierda y bueno, también la quiso volcar, pero un giro perpendicular al eje es una torsión. Con lo cual, no sé si era ese caso como decía Alejandro. No, yo tenía Los pensado, efectos. también es válido. Yo tenía pensado no, dibujar una losa en corte con una viga, y nosotros siempre por simplificar suponemos que la viga es un apoyo simple con un tornillo que permite el libre giro de la losa. Vos decías algo así, digamos, si tengo una losa, eso así. mismo. Ese es el corte de una losa. Y después no tengo color. Cuando la losa trabaja. Y ahora dibuja deformada, a ver, si se deforma, digamos. Poner el triangulito. Bueno, te iba a decir eso mismo. Así exagerado, ¿no? Nunca vemos la deformación, ¿no? Y se deforma la losa porque se flexiona en los apoyos, trata de girar, ¿no? Y eso se llama torsión de compatibilidad, porque en realidad la losa se quiere apoyar en la viga y no es cierto que el apoyo acá es así, es un triangulito. Algo está agarrada, más en hormigón armado, ¿no? El esquema no es, o es una simplificación, ¿no? Entonces, la losa está así, estas son las vigas de la izquierda y de la derecha. Cuando se flexiona la losa, el giro en el apoyo hace torsionar a la viga. O sea que los esfuerzos de torsión existen siempre. Este caso se llama torsión por compatibilidad, con lo cual uno no presta mayor importancia, salvo que esta luz sea importante, ¿no? Esta luz es importante, el giro es importante y hay que calcularle a la viga donde está apoyada la losa con torsión. Pero no es el caso nuestro. Uno supone y es cierto que es lo más cercano a la realidad que la losa para una viga que está simplemente apoyada, digamos, el apoyo que uno puede considerarlo es como un apoyo puntual o una articulación, más allá que exista ese efecto.
¿Algo así era, Alejandro? Sí, sí, perfecto. O sea, nos fuimos un poquito del tema, pero valió la pena, creo. O sea, esto es justamente lo que vamos a ver en ese tema que llamábamos torsión después del segundo parcial. Y ahí está la viga que se torsionó, cómo la rompió, ¿eh? Eso no es corte, esto es torsión, la rompió por torsión. Es raro que una viga rota por torsión, pero después cuando estemos en que lleguemos a torsión lo vamos a ver. Pero nada, bueno. Entonces, un poquito al tema base que venimos hablando, una viga está sometida a momento y corte. Cosa que, si bien la losa, una losa también tendría esfuerzo de corte, los esfuerzos de corte en una losa son despreciables en función del formato de la losa y del gran ancho que tiene, digamos. Entonces, resumiendo, el análisis y dimensionado de una viga es generalmente más sencillo que el de una losa, en función de que tiene la complejidad que tiene una losa es la aparición del esfuerzo del corte. Si todos han llegado a ver corte, en general es el último tema o sea, ver quiere decir haber visto los videos completos de vigas. Teóricamente está planteado esto para que ustedes se tomen las 2 semanas para hacerlo, pero bueno, el esfuerzo de corte, ¿cómo se toma el esfuerzo de corte? Si alguno lo ha visto. ¿Con qué tipo de armadura? ¿Cómo se llama la armadura que se coloca para absorber los esfuerzos de corte? Los estribos. Los estribos. A ver, Walter, ahí si tenés tenés seguramente alguna. ¿Te los estribos? Sí. Sí. Ahí se ve bien, ¿no? Vamos. Ya que estamos, y para despertarlos un poco, aprovecho esta imagen de Walter para que les explique, que comenten nomás qué son esas cosas naranjas, no son caños de electricidad, sé que va corriendo por la viga. ¿Alguien sabe qué es esto que se ve ahí? ¿Algún avanzado? Igual no lo vamos a decir ahora, digamos, lo dejamos como para... funda para pretesado, puede ser, o postesado, más bien. Muy bien, muy bien. Cables para postesado. El mismo cable que la vigueta o la losa hueca, el mismo cable, además que es un poco más grande, con más filamento, y viene engrasado y envainado. Es una vaina naranja, de acuerdo al país de origen. Acá usamos naranja, Estados Unidos usa azul, depende, cada país tiene su color, pero es un plástico que recubre. Pero bueno, ¿y para qué sirve? Para el postesado, eso lo vemos después. Eso es la última clase de... No, o sea, el último perdón, si quisiésemos hablar de postesado, podemos hacer un curso anual también. Eso sería para como en casos especiales en cuales no haya tipo viguetas, como la sección de la vigueta pretensada no sería la suficiente. No, en este caso, para resolver otras luces con poca altura, otra. Bueno, justamente, aprovechando esto que estamos hablando, y volviendo a la primera pregunta de todas, que dijimos de qué dependía el tamaño de una viga, y bueno, terminamos hablando de la luz y de las condiciones de apoyo. El condicionamiento de la luz, de la altura, perdón. ¿Alguien sabe, lo han leído, pero esto lo pregunto con tranquilidad porque es un padre para los arquitectos? ¿Cuánto es la altura aproximada de una viga, la necesidad de altura de una viga en función de la luz? 1/10. 1/10. L sobre 10. L sobre 10. ¿Qué quiere decir L sobre 10? Si una 10 centímetros por metro. La luz sobre 10. No, pero lo quiero ejemplificar para que los que no lo sabían o no saben de qué estamos hablando. O sea que si una viga tiene 6 metros quiere aproximadamente 60 o 0,6 metros de altura. Esta exigencia. Ahora una pregunta.
Si se tensa necesitas una altura menor. Bueno, a eso quería llegar, pero dejen por favor terminar la idea, porque si no nos vamos complicando. Efectivamente, siempre son 60 centímetros para una viga de 6 metros. ¿Se puede hacer una viga de 50 centímetros para una luz de 6 metros? Se puede. Ustedes han visto seguramente en la guía de estudios y en la guía de trabajos prácticos que hay unas recomendaciones de la altura que tienen que tener las vigas en función de la luz. L sobre 10, L sobre 12, depende de las condiciones de apoyo. Hay condiciones de apoyo que favorecen a la situación para que las vigas puedan ser menos altas. Pero, ¿por qué una viga? O sea, ¿de dónde salen esas recomendaciones? Eso es importante que lo... Voy a silenciarlo de vuelta, por favor. ¿Por qué se pide, se recomienda que las vigas tengan una altura en función de la longitud? ¿Alguien sabe esa respuesta? O sea, ¿es para que tengan poca armadura? Puede ser. Van a tener, cuanto más altura tengan, menos armadura van a requerir. Pero ¿cuál es la condición física, podríamos decir, que exige? Por cómo trabaja por su forma, ese ejercicio que usted siempre muestra de la hoja en un sentido y la hoja en otro sentido, que es... La condición de apoyo. Claro. No, o sea, todo lo que están diciendo es cierto. Es cierto, no responden a la pregunta, lo que quiero aclarar, no es que esté mal lo que están diciendo, pero ¿qué es lo que impone una altura mínima? De losa también, de losa pasaba lo mismo. Nosotros y ustedes ya están trabajando en el tema, así que lo conocen bien. ¿Un reglamento puede ser? La normativa, CIRSO. Un reglamento, una normativa. La Una CIRSO. dimensión mínima, porque tiene que haber una dimensión mínima. Tiene que haber una dimensión mínima, pero ¿para qué tiene que haber una dimensión mínima? Para que no haya grandes ¿qué? Deformaciones. Deformaciones. Tanto la planilla que ya han visto en losas y estas planillas que les estamos dando en vigas, donde impone una altura mínima que tiene que tener o la losa o la viga, y después hay alturas recomendadas por otras cuestiones, pero bueno, esas alturas mínimas, pongamos que también el CIRSOC establece algunas... pero es por cuestiones de deformación. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que una viga puede que no se rompa. Supongamos que yo hago una viga de hormigón armado de 6 metros de luz y le doy 20 centímetros de altura. Por favor, estoy silenciándolos. El que entra, por favor, después silénciese porque queda con el eco. Supongamos que yo tengo una viga de luz y la hago por una cuestión arquitectónica, estética, funcional, porque no quiero que me quede la viga en el medio del living, porque tengo que pasar aire acondicionado, la quiero hacer de 20 centímetros. Primero, esa viga de 20 centímetros va a tener más o menos armadura, ustedes han visto flexión, así que tal vez me puedan contestar esto, va a tener más o menos armadura que si tuviese 60 centímetros de alto. Más. Va a tener más. O sea, menos hormigón, eso no es gratis. Le pongo menos hormigón, sí, es más barato, pero eso va a ser a costa de necesitar mucho más armadura. ¿Por qué? Porque achiqué el brazo de palanca. Al achicar el brazo de palanca, tengo que hacer, el acero tiene que hacer mucha más fuerza para tomar el momento factor. Esa preguntita de parcial, le digo de paso. Y claro, va a ser más grande. No importa, tengo plata, me la banco, le pongo mucha más armadura. Pero esa viga con armadura que estamos hablando, supuestamente no se va a romper porque los cálculos que se hacen son para que las cosas no se rompan. La armadura que trae la famosa que ustedes han estado trabajando, momento por el que la tensión no se rompe. Pero ¿qué va a ocurrir con esa viga? Que no va a quedar bien. Se va a deformar. Se va a deformar mucho.
Todas las vigas se deforman, a decir verdad. La de 60 también se deforma y la de 20 se deforma mucho más. La diferencia está en que la viga de 60 no se nota su deformación. Por una cuestión de capacidad del ojo humano, la deformación es tan pequeña en relación a su luz, justamente, que no se nota. En cambio, de 20, y ustedes pueden rejurar abajo de lo que estén debajo de esa viga, que no se va a romper, pero habrá también que si alguien ve la viga deformada, no va a querer pararse debajo de eso. Entonces, esas condiciones que se imponen de la altura sobre 10, sobre 12, etcétera, etcétera, son por condiciones de deformabilidad. Y como muy bien dije, cuando estaba empezando con la investigación, una más solucionar o de bajar la deformación también con el pre o el pensado. Lo que hace es arquear la viga para arriba, arquearla inversamente a lo que es producto de las cargas, y después cuando vienen las cargas se compensa y queda sin deformación visible. Obviamente esto es una explicación en Bueno, 30 pero segundos. para no entrar más en detalle de postezado, esta es una viga ahí en el Departamento de Construcciones de la Facultad de Ingeniería. Tiene 8.50 de luz. ¿Qué altura de viga ustedes recomendarían con lo que saben hasta ahora? 0,85. 0,85. Bueno. O un poco menos porque está pretensada. Tremendo bigón. Bueno, obvio, sí, no. Con lo que saben ustedes hasta ahora, se supone que no saben de pretensado. 0,85, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto bueno, tiene? 85, puede ser un poquito más, un poco menos. Bueno, la viga tiene 30 de altura. ¿Es esta? 0,30. ¿Eh? ¿Está bien? Esas son las cosas que se puede lograr con el postezado. Bajar alturas con la compatibilidad esa que le decía el profesor. Está bien, bajo la altura, pero no gano deformación. Esto igual o mejor que la viga de 60 o de 80. ¿Funciona de la misma manera para losas? Así es. ¿Se puede aplicar eso? Sí, señor. Acá le voy Pero en vez de reducir la altura, aumentar la distancia. Ponele. A ver si tengo foto de losa. ¿Hacen efecto de contraflecha? Exacto, sí. Perdón, las vigas pretensadas son mucho más costosas, me imagino que sí. No sé, serán el doble de caras, por poner un ejemplo, más o menos, para tener una idea. Depende de lo que quieras. Si vos querés una viga que te la chocás o una columna más para achicar la viga, no sé, también depende mucho de la estética. A veces no te queda otra. Por ejemplo, esa viga que tenía 8,5 metros de largo. Si la hacemos en pretensado para que tenga 30 centímetros de alto. Sí. A comparación de una viga que tendría 85 centímetros de alto, ¿saldría el doble, por decir algo? No. Pero no solamente, no podés solamente material contra material. Porque en este caso te mandaba la altura porque era una aula existente que tenía que engancharla con otra y no teníamos altura de viga ahí. Con lo cual no solamente material contra material. A veces es la única solución y que sea compatible con la resistencia, ¿no? Sí, tal cual. Se entiende que también depende del caso, pero para tener una idea de qué tanto se te porque aleja el vamos a comparar presupuesto. material contra material, no, es más caro el material del postezado, obviamente, pero depende para qué. Pero si vos vas a también hacer todo 3x3, 3x3 o 4x4 modulado, sí, hacer hormigón armado. Ahora si empezás con luces de 8 metros y querés voladizo de 5, y no, más vale que tenés que hacer postezado, que es más barato y más seguro. A ver, las losas, postezada, ahí estaban las losas. Ahí empezamos a hacer una losa. Pregunta. No tengo foto. ¿Esos potenciados cómo se sujetan en los bordes? No, pero los postezados ahora no, estamos en viga. Sí, vamos a ver una clase. Hago una consulta. Cuando hay un apeo entre viga y viga, que nos lleva a columna, obviamente, la altura de la viga es la misma a la luz. Cuando tenemos la distancia, tenemos que poner una distancia de 5 metros, la viga de alto de 50 centímetros, pero esa viga tiene un apeo. ¿Sigue siendo la misma luz de 50 o hay que reforzarla esa viga? No, el tema como dices, se parece a algo que comentaron de entrada,
que alguien dijo, depende de la carga. Se referían, por supuesto, a la carga uniformemente repartida. Vos estás hablando de la carga puntual. Por supuesto, digamos, no es la base del dimensionado. Después, si ustedes, supónganse que tienen una viga de 5 metros con una carga puntual muy importante, pero se acuerdan de lo que dijimos acá y le dan 50 centímetros. Siguen adelante. Cuando siguen adelante, calculan la armadura necesaria y le da una armadura tan grande que no se respetan las cuantías mínimas o las cuantías máximas que hay que respetar. Entonces, solo después el dimensionado les va a llevar a la necesidad o no de aumentar la altura de la viga o de pensar en que hay que hacer las cosas prepensadas. Digamos, ese planteo inicial de dimensionado que estamos hablando es, como su nombre indica, un planteo inicial. Después las circunstancias, perdón, y otra cosa que nosotros acá en la cátedra, o digamos en este nivel de conocimiento que estamos impartiéndole a ustedes, no lo damos porque, digamos, complicaría muchísimo más el todo. Las deformaciones deben calcularse. O sea, cuando uno dimensiona estas vigas, los software que existen nos dan cuánto cuánto va a descender el centro de la viga y lo comparamos con la luz y vemos si es compatible con lo que se llama flechas mínimas. Esto es mucho más grave, no grave de gravedad, sino mucho más importante en otros materiales, por ejemplo la madera. Las vigas de madera son muchísimo más deformables que el carbón armado y pero muchísimas veces, o la mayoría de las veces, el tamaño que ven ustedes que tienen la viga de madera de un techo de chapa, de teja, de lo que sea, es producto para bajar la deformabilidad que la rotura en sí misma. Se dimensionan la mayoría de las veces por cuestiones de que no sean deformables. La madera, como todos muchas veces hemos visto quintos o situaciones donde uno ve se flexa la viga. En el caso de una viga de hormigón flexionada, la verdad que es común y bastante grave seguramente. Da miedo, exactamente. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Ahí hay un apego de una viga que es un poco más chica. Generalmente la viga que es donde se apea es más grande, ¿no? Pero en este caso casi son iguales, pero sí, esta viga era importante. Mucha carga tenía, pero se calcula, sí. Este es un caso típico de un apego de viga, sobre viga. Y es más, y arriba tenía una columna esto también, ¿eh? No solamente, le apegaba una viga y una columna arriba. Es raro, y el plomero le hizo un agujero al lado del... hermoso, justo en el mejor lugar le hizo. Esto, perdón, es una ironía. Es una ironía. Todavía está corriendo porque no sabe que ya no me canso. Claro, por eso la debilita también. No, digamos... Aclaremos las cosas. No es que no se pueda hacer un agujero en la viga, como ese que se ve ahí. No, pero sobre todo hay lugares donde se pueden hacer porque no perturban al funcionamiento normal de la viga y otros que no. Y los que habitualmente se dice que no son donde el corte es máximo, que es lo que está pasando ahí. El esfuerzo de corte en ese lugar debe ser el máximo de la viga porque apega justamente... Terrible el corte que tenía acá. Pero bueno, por eso que después esto termina a cuento que acá tuvimos que poner una columna acá abajo. Cuando yo llegué estaba esto hecho. Y nadie después se hace cargo, ¿no? No, fue el plomero, no fue el electricista y... Claro, tenés razón, yo no me había dado cuenta de la bandeja que puse ahí. El agujero no era solamente esto lo hicieron los bestias. Sí. No, que hay cada cosa. Bueno, pero eso, ¿sabe por qué? Porque en la obra casi hay que ser sereno. Hay que estar todo el tiempo, todo el día. Hay una pregunta... Es así. Hay una pregunta de parcial incluso, que les preguntamos dónde harían un agujero como ese, por ejemplo, en una viga simplemente apoyada. ¿Cercano a los bordes? ¿En el medio? ¿En qué parte del medio o en qué parte del borde? ¿Alguno? O sea, es una pregunta para esta altura del partido tal vez difícil porque, bueno, ustedes recién están empezando. Acá pone en el borde, en el principio del borde.
en el medio, por En el el medio. eje neutro. En el medio, o sea, En el eje neutro, en la mitad de la viga y al medio de la viga, donde llega el momento máximo y el eje neutro. Aunque mentira, ¿no? Parece en el medio de la viga es donde la viga está más solicitada por el momento flector. El momento máximo en el centro de una viga siempre está un agujero ahí. Como dijo, en el medio de la viga, en el centro de la altura se supone que no hay hormigón trabajando, el armador está abajo, el hormigón está arriba y no hay hormigón trabajando. En cambio, en los bordes, todavía apoyada el momento en el con la columna, ¿cuánto vale? ¿Qué pregunta? Ahí a los bordes el momento casi tiende a ser 0. Sí, dejemos la tendencia y digamos y tenemos el corte es el máximo. Bueno, pues, como el momento es tal vez por eso alguien contestamente el borde parece ser un buen lugar, como era como parecía esos caños que vimos. Resulta que en el borde el corte es máximo y el corte afecta a toda la altura de la sección. Si nosotros le cortamos en cuanto arriba, al medio o abajo, está dando la biela de donde pasa o sea, la biela de compresión es una manera en corte después. Entonces, peor es un agujero en la línea del borde. Hay una pregunta de parcial que le damos dibujo una viguita y ustedes tienen que marcar varios en qué lugar harían el agujero. Así que ya tienen un punto para... Una pregunta. No, si es pequeño se puede calcular, se hacen cálculos que escapan, por supuesto, a este nivel de explicación, digamos, pero si se calcula cuánto se puede hacer, se puede lograr con... Se está cortando todo el audio. A ver si tengo algún problema. Walter, si por las dos capaz que tengo algún problema de Sí, si puede repetir dónde se recomienda hacer el agujero porque se cortó justo el audio. El agujero se recomienda hacer en el medio de la viga. ¿Por qué no? Fue Walter. Walter, ¿me escuchan ustedes? Estoy yo. Sí, ahí se escucha. Se escucha bien, ahí se escucha bien. ¿Ahí se escucha bien de vuelta? Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, les dije que conviene hacerlo. Entre el medio. No se escucha. El medio. Se cortó todo de nuevo. Perdón, se trabó todo. No sé si. Dijo en el centro y en el medio, por lo que llegué a entender. Claro, en el medio. Sí, en la mitad de la vida. Eso A la mitad de la viga y en el medio. No sé si retomo la normalidad de mi voz o sigo hablando. No, se escucha bien ahora. Escucha bien ahora. Intento de vuelta a resumir. En el centro de la viga, en el centro del largo de la viga. Y si la viga tiene 50 centímetros de altura, a los 25 centímetros. Ese es el lugar menos afectado. El principio, perdón, el principio no se escuchó, sino escribirlo y enviarlo por el chat, porque justo no se cortó medio. Cada vez que vas a decir algo importante se corta. Sí, lo hago a propósito. A ver si puedo Vale. a todos. ¿Sí? Vale, cualquier cosa estoy yo, Nico. Bueno, y te animás Lo que dijo fue en el medio y la mitad de la viga. Disculpe, gracias. ¿a mí me escuchan ahí? Nico, ¿me escuchan a mí? Sí, yo te escucho. ¿Escuchan bien? Sí, se escucha bien. Le dice hablando Nicolás Pereira, ayudante de cátedra. Bien. Dale, A ver si me escuchan un poquito mejor a mí. Sí, se escucha bien. Sí. Lo que estaba diciendo Alejandro
el mejor lugar era en el centro de la viga, por debajo del eje neutro. ¿Está bien? Sin tocar la parte que está comprimida del hormigón. Ah, buenísimo. En este caso. No justo en el medio, sería abajo. Porque si no, ¿está bien? Bueno, chicos. Perdón, si lo pueden dejar por escrito, porque a mí se me sigue cortando igual. Se corta. La próxima la podemos hacer por Zoom. Una pregunta. Es medio general. Entendí lo del hormigón. Que dijiste el hormigón. Perdón, Yo escuché en el centro y en el medio, pero no entendí mucho el porqué, porque se escucha entrecortado. Bueno, a ver, estoy... Híjole. Veo que todo el mundo quiere hacer un agujero en la viga. Sí, están todos preocupados. Para implementar en la materia de arte. A ver, ahí lo escribí, a ver si se entiende. Lo que tiene Webex es que cuando una persona habla y otra persona se le pone encima, la persona que estaba hablando antes se deja escuchar y por eso se corta tanto. Y Webex además necesita mucha más señal que, por ejemplo, Zoom. Necesita mucha más señal de Wi-Fi. La semana que viene estábamos probando con el Webex, con el Zoom tenemos la limitación de 300 personas, que ni hoy ni la clase pasada se superaron, estamos en 50. No sé si me escuchan, sí. ¿Me escuchan? Bien. Sí. Así que, bueno, estamos haciendo estas dudas, pero dadas las circunstancias, no sé por qué, yo también me siento mucho más... Si no, puede ser por el YouTube, uso. me parece a mí. O sea, que lo hagan por los dos. No me ¿Escucha? la vida. Nah, pero Sí, no sé si es muy difícil, pero nada, pero se pueden ver todos, creo yo, y se escucha muy bien en YouTube, así que bueno, voy a ir a con mis hijos. Creo que desde el Zoom te deja hacer un video en vivo para YouTube, o si no, con el programa OBS. Pero ahí no tenemos limitación de cantidad de gente, supongo. No, porque es un video en vivo. Vos podés comentar. Vos comentás, pero no podés hablar. O sea, leé los comentarios. Tiene un cierto delay hasta que aparece el comentario, todo eso por el tema del internet. Y podés ver cuánta gente está mirando el video en YouTube también, en vivo, en ese momento. Así que podés tener una cuenta de más o menos cuántas personas lo están mirando. Y eso, por eso me van a pagar más. Lo monetizamos, listo. Sí, Si tenés más de 1000 cantidad suscriptores y de- más de 15.000 visitas, sí. Yo me levanto todos los días viendo el canal de YouTube a ver cuántos de ustedes me dan los videos y me pongo contento. Bueno, chicos, vamos cortando así. Aprovechen el trabajo con ustedes. Un placer. Me encanta y espero que ustedes con... Nos vemos el martes que viene por Zoom. Dale, dale. Nos vemos. Chao, chao. Listo. Muchas Listo, gracias. hasta luego. Gracias. Chao, profe. Adiós. Chao, gracias.